cuadrado, y se rió notando que era encantadora. Y ella era exactamente igual que en la pantalla. En el mismo momento, se volvió bruscamente hacia atrás, con una expresión arrogante y petulante en su rostro. Mirando a través de todas las demás personas, ideóse. ¿Quién estaba parado en su lugar? La vi mirar, mirando al frente con una mirada insatisfecha. Y pensé que se estaba burlando de él. Y ella tiene una pregunta escrita en toda su cara. El protagonista salió con todos. Y levantó un poco la cabeza, con una expresión seria en su rostro. Mientras las constelaciones eran vistas riendo. Diciendo que todos. Aquí parecía haber salido de las pantallas. Y preguntando quién estaba allí después. Doc dirigió bruscamente su mirada hacia adelante. Y estaba muy sorprendido de que sus ojos estuvieran bien abiertos. Y no entendía lo que estaba pasando. El protagonista estaba en su lugar. Y miró al frente. Cuando de repente hubo silencio en el pasillo. Y varios sistemas. Las pantallas aparecieron justo delante de él, con momentos de su batalla en el Soul Dome. Iris se puso de pie a un lado y se llevó la mano a la cara, riéndose de él, mientras el protagonista miraba al frente, con un insatisfecho y avergonzado expresión en su rostro preguntando por qué estaban callados. ¿Y realmente no es popular en absoluto? Y una de las constelaciones dijo que era Kim Deae Jong, de la península coreana. El protagonista estaba muy sorprendido. Y continuó de pie en su lugar, en medio del salón de banquetes. Constelaciones llenas con y en forma de varias armas y otros objetos. Y dijeron que este era el mismo Kim Diakia. O Kim Do-heon, el rey del mundo sin rey. Y un hombre que se enfrenta al increíble DOC. Continuó avanzando en el salón de banquetes, mientras una caña de bambú estaba a su lado, diciendo que lo recuerdan. Y él es ese general calvo de la justicia. Y detrás de él había una estatua de un guerrero dirigiéndose a él, diciendo que él es el gran rey. Jun-Mu y él organizaron el espectáculo en tierras pacíficas. Y fue extremadamente bueno. En el mismo momento Iris, quien estaba de pie en su lugar, estaba muy sorprendido y asustado por lo que estaba pasando. No entenderlo. Dando la vuelta mientras la constelación seguía diciendo. Para saludarlo e incluso enviarle 3,000 monedas. Y todos deberían venir aquí. El protagonista continuó caminando por la alfombra, rodeado de una gran cantidad de constelaciones, que decía que el propio Kim Deok ya estaba aquí. Y él era más lindo que todos los demás. Dijeron y en general era guapo. Y justo enfrente de él, sin entender lo que estaba pasando. Separaron momentos de Iris y Selena de las batallas de John. Apareció en la pantalla del sistema. Y la constelación comenzó a decir que era Eugene. Allá que el Rey Supremo. ¿Quién fue el mejor? John caminó hacia adelante por la alfombra roja. Y miré hacia un lado, con una mirada insatisfecha y crítica. Mientras la constelación era vista. Dicen que debería entrar en su nebuli. Y él es muy hermoso. El protagonista se apresuró abruptamente a regresar, viendo lo que estaba pasando, con una expresión seria y tranquila en su rostro. Pensando que esto era de esperar. Y la popularidad de Jin-Hyuk no fue solo una broma. Y había mesas de banquete justo enfrente de él. Doc se acercó a una de las sillas rojas. Y puso su mano sobre él levantando un poco la cabeza. Y noté a Iris de pie justo frente a él. ¿Quién no pudo encontrar las palabras correctas? Ella continuó de pie en su lugar. Y agachó un poco la cabeza. Y torpemente se movió con los dedos.
Ideo se paró en su lugar. Simplemente estaba en silencio en ese momento. Imágenes del pasado reciente aparecieron en el sistema. Pantalla, donde Iris fue presentada como la diosa sangrienta de Re. Cuadra con una expresión arrogante en su rostro. Ella dijo que esto era tan. Ideo se paró a su lado, poniendo su mano sobre la mesa. Y dijo que si quiere sobrevivir, entonces ella debe intentar no tomar acciones apresuradas. Mientras ella misma estaba a su lado, escuchando sus palabras, y varias notificaciones del sistema de Windows. Notificó que varias constelaciones estaban asombrados por su prudencia. Y para un comentario tan apropiado, muchas constelaciones lo patrocinaron 5,000 monedas. Iris estaba muy asustada y sorprendido por lo que estaba pasando. Mirando hacia adelante en varias ventanas de notificación del sistema, que apareció como de la nada. Y dijo que habían sido filmados todo este tiempo. Ideóse de pie en su lugar y un poco a un lado. La miré, pensando que es ingenuo creer que, una vez que llegaron al mundo de las constelaciones, entonces, por alguna razón, la grabación debería detenerse. La constelación, en forma de varios objetos en el pasillo, levitó en el aire en el salón de banquetes. Y vi lo que estaba sucediendo en la pantalla del sistema. Mientras que el protagonista razonó eso en el banquete. Los dramas humanos son servidos como plato principal. Y a pesar de todo el apoyo, todos son sus verdaderos enemigos. ¿Cuál día tendremos que luchar? Deo se giró bruscamente la cabeza hacia un lado, levantando un poco la mirada, y miró al frente, con una expresión seria en su rostro. Justo en las constelaciones de pie arriba, que lo estaban mirando, y pensó que las constelaciones históricas estaban en el primer piso, y los legendarios estaban en el segundo. Y razonó eso aquí. Necesitas sopesar todas tus decisiones. En el mismo momento, ella recordó los eventos del pasado reciente, cuando estaba en el carro, y se volvió, mientras Dioniso le dijo que debía recordar que no se podía confiar en nadie. Y pensó que probablemente dijo esto por una razón. Iris estaba en su lugar, levantando las manos a la cara y estaba muy avergonzada por lo que había pasado, mientras el protagonista se alejaba de ella, con una mirada segura de sí misma y tranquila, razonando que el que puede ser utilizado. Hasta que una de las constelaciones lo llamó y dijo que debería ir aquí. Doc se volvió bruscamente hacia un lado con gran sorpresa y incomprensión, mirando hacia adelante a varias constelaciones en el aire, en forma de objetos, después de lo cual, mirando hacia un lado, dijo que este era el general calvo de la justicia y la dama durmiendo sobre sedas y varios objetos levitando en el aire. Dijo que todavía la recordaba. Y sí, era ella. Y no se habían visto en mucho tiempo. El parche en el ojo también levitó en el aire. Y dijo que quería verlo. Y fue bueno que coincidiera. Y detrás había una estatua de piedra de un guerrero. Mientras el protagonista lo mira, pensé que el parche en el ojo era la matriarca de un solo ojo. Y detrás de él estaba el gran rey Unmu. Después de lo cual la voz de otra constelación dijo que era descendiente de la voluntad coreana. Mientras DOC se volvió con gran sorpresa y esperaba con una mirada en blanco. Justo detrás de él había un gran moneda redonda 101 levitando en el aire. Y lo miró sin decir nada. El protagonista miró al frente, con gran sorpresa e incomprensión, pensando en 101. Y no entendí lo que 101 había olvidado.
aquí mientras una moneda grande, levitando en el aire justo delante de él. Dijo que estaba feliz de conocerlo. El DOC no entendía lo que estaba pasando. Y estaba en un estupor, estirando sus manos directamente frente a él. Y con la vergüenza preguntó quién era. Y la moneda respondió que estaba triste, que no lo reconoció. Inmediatamente abrió más los ojos. Y me di cuenta de que esta es la figura histórica. De la moneda 101, esa misma moneda de plata, se sacudió bruscamente. Y dijo que vio que lo estaba haciendo excelente. Uso del estigma que le había dado. En el mismo momento, la moneda dio la vuelta de repente. Y representó la cara de un hombre con una apariencia coreana. Y el protagonista. Pensé que era el gran almirante. Lesan Espinilla. No podía entender cómo pararse en su lugar. Inclinándose un poco hacia adelante, y apretó las manos en puños. Mirando frente a él con gran sorpresa. Y dijo que era un almirante. Pensando que habría al menos un coreano. Incluso si no tuviera una gota de patriotismo en su alma. ¿Y quién tomaría una reunión así con calma? En este momento, John estaba sentada en una de las mesas del banquete. Y volvió la cabeza hacia un lado, viendo lo que estaba pasando con una mirada seria. Beldak dijo que le agradeció su ayuda. Y le pregunté por qué estaba en esta forma. Y él respondió que había elegido la apariencia de todos. No él, sino el protagonista. Continuó de pie en su lugar, en medio de la alfombra roja. Y miró al frente, preguntando qué estaba pasando allí. Y el almirante en forma de moneda. Volviendo dijo que era tan. Mientras que, solo una gran sombra era visible al frente. Después de lo cual el almirante dijo inmediatamente que este es el creador de la joya de mano. Incluso tiene una estatua en Gwanghwamun como él. Y él debería saberlo. Mientras que, Deo se pensó que sí. ¿Cómo no saber esto? Y justo enfrente de ellos, en una serie de 10.001 billetes aparecieron en el aire, representando a una persona de apariencia coreana. Y brillando con una luz amarilla brillante. El bill 10.001 continuó flotando en el aire, crujiendo un poco y aleteando en el viento. Mientras el almirante dijo eso, la forma simbólica refleja. ¿Qué se asocia más a menudo a la constelación? Con. Y se cree que tienen circunstancias similares. Con eso, mientras Doc miraba hacia adelante con gran decepción. Y pensé con indignación que. Deja que Kim Se-Hon sea así. En el mismo momento, el protagonista se volvió bruscamente hacia un lado, mirando la gran moneda levitando a su lado. Y pensé, que Lee Sun-sun debe tener la forma de un barco tortuga. Varias constelaciones más altas estaban arriba, en el segundo piso. Y miré lo que estaba pasando con una mirada arrogante. Y se rió mientras DOC. Volviendo con a. Expresión seria y tranquila en su rostro. Pensé que en el segundo piso, las constelaciones habían tomado forma humana. Y razonó eso aparentemente de. A un alto costo de probabilidad. Las constelaciones históricas adoptaron una forma simbólica. Con el fin de reducir sus costos. De repente, el protagonista volvió la cabeza hacia un lado. Y miró al frente. Con gran sorpresa e incomprensión. Mientras estaba justo frente a él, en las escaleras que conducen al segundo piso. Cierto hombre estaba sentado a su lado, era una espada enorme. En el mismo momento, DOC preguntó qué tipo de constelación era esta. Mientras el almirante preguntaba de quién estaba hablando. Y muy probablemente sobre él. Y razonó que era poco probable. Una constelación histórica. Ya que estaba en forma humana.
mientras que el mismo hombre con ropa de abrigo y armadura se sentó en la escalera y miró hacia un lado, con una expresión insatisfecha en su rostro, sosteniendo una jarra de vino en su mano. Y el almirante en forma de moneda. Dijo eso en la península coreana. No hay constelación histórica sobre él. Y el protagonista estaba muy sorprendido por lo que escuchó. Y se volvió bruscamente hacia un lado, con gran sorpresa en su rostro, preguntando que él también era una constelación histórica. Y él respondió que sí, y además, el más fuerte de ellos, el mismo hombre que estaba sentado a un lado, levantó bruscamente la cabeza y comenzó a beber vino de la jarra, en grandes sorbos, tragándolo. Y el almirante continuó diciendo que la criatura se levantó, no gracias a la fama entre las generaciones posteriores, pero gracias a las historias que él personalmente acumuló. En el mismo momento, él continuó diciendo que era la mejor espada de Goryeo. Y le preguntó qué había oído hablar de tal cosa. Y qué había escuchado. La cuestión de elevarlo al estatus de leyenda fue criado recientemente de nuevo, mientras el protagonista miraba hacia adelante con gran sorpresa, incomprensión y el hombre mismo, continuó sentado en las escaleras con una mirada insatisfecha, mirando hacia adelante, inclinándose mucho hacia adelante, y sosteniendo una jarra de vino en su mano. El protagonista, como todas las constelaciones, estaban muy sorprendidos por lo que estaba pasando, y dirigieron su mirada hacia adelante. Hasta que una voz desconocida dijo que todos deberían mudarse. Los dos jueces del inframundo se mantuvieron en su lugar, junto a las escaleras, y uno de ellos tenía una enorme guadaña negra en la mano. Hasta que todo a su alrededor de repente se quedó en silencio. Después de lo cual caminaron un poco hacia adelante, y dijo que la reina lo estaba buscando. Mientras DOC se paraba frente a ellos, con una expresión tranquila e incomprensiva en su rostro. Sus brazos a los lados inmediatamente después de esto. El almirante dijo que era popular. Y no pensó que el segundo, el piso lo llamaría a ellos. Mientras el protagonista caminaba detrás de los jueces, mirando hacia un lado con una mirada tranquila e interesada. Pensó que Eugene Hayat, por supuesto que también venía allí. Mientras dos individuos desconocidos para él, subió las escaleras a lo largo de Conjunio. Las constelaciones históricas estaban viendo lo que estaba pasando. Y el almirante dijo que debía tener cuidado. Mientras DOC había escuchado esto, volvió con una mirada seria y aprobadora. Y por delante de él, dos jueces del inframundo subieron las escaleras. Inmediatamente después de esto, el protagonista siguió subiendo las escaleras, siguiendo a las criaturas que lo acompañaron, pasando junto al mismo hombre sentado en las escaleras y sosteniendo una jarra de vino en su mano. Doc se volvió bruscamente hacia un lado con gran sorpresa, mirando un poco más abajo, y escuché la voz de la espada más fuerte Coriol. ¿Quién volvió la cabeza hacia un lado? Con una mirada insatisfecha diciendo eso al final. Era tan patético como todos los demás. Inclinándose ante los gatos desde el segundo piso. Al escuchar todo esto, los dos jueces del inframundo, con una amenaza y expresión aterradora en sus rostros, regresó y miró al frente. En el mismo momento, el hombre se levantó de su casa junto a DOC, subiendo las escaleras, quien miró hacia un lado con gran sorpresa e interés. Mientras los jueces del inframundo se pararon en sus lugares y se volvieron hacia él, preguntando sobre el significado de las palabras que había dicho. Y le dijo que, aparentemente quería morir.
y siempre están listos para arreglarlo. La espada más fuerte de Coreo. Bruscamente se volvió y miró al frente, con una mirada amenazante y aterradora, preguntando por qué todos iban a pelear con él. Por un momento insistió en su lugar, y miró hacia los jueces del inframundo, sosteniendo su enorme espada detrás de su espalda. Y el protagonista se paró a su lado en las escaleras, y miró en su dirección, con gran sorpresa y miedo, pensando que era enorme. Los jueces del inframundo se pararon en sus lugares, esperando con gran miedo y incomprensión. Mientras el hombre continuaba diciendo que no tenía sentido levantar la nariz, cuando solo estaban sirviendo las constelaciones legendarias, y eran parásitos insignificantes. Recogiendo las migajas de su leyenda, Doug volvió la cabeza un poco hacia un lado, esperando con un miedo y expresión incomprensible en su rostro, pensando que los jueces del reino de los muertos también puede considerarse legendario. Pero el estado se debe realmente a la leyenda de Perséfone. Ella misma y él tiene razón. Pero por esas palabras se le puede agarrar. La espada más fuerte de Coreo. Agarrando bruscamente su espada con su mano, con gran rabia en su rostro. DIJOS. Ni siquiera sabe lo que olvidaron en su confianza. En ese momento, se apresuró hacia adelante con gran velocidad, inclinado, y comenzó a sacar su enorme espada de su vaina, emitiendo energía blanca, y dijo que la ausencia de deidades creadoras no les dio derecho a presumir. De repente, una de las constelaciones abrió la boca de par en par, y dijo que deberían parar. De repente en las mismas escaleras, la silueta de Perséfone apareció, quien vio todo lo que estaba pasando, mientras la atención estaba enfocada en ella. Y dijo eso: los jueces no deberían iniciar conflictos sin sentido. Y la mejor coreografía de espada no debería ser tan grosera. Perséfone se paró en su lugar, y miró hacia abajo con gran desdén, y una mirada engreída en sus ojos, mientras su túnica verde ondeaba en el viento. Un momento difícil, ella sigue mirando hacia adelante. Sonrió un poco, y su mirada expresaba un comportamiento arrogante. Y ella dijo que no se habían visto en mucho tiempo. Contacte con Kimby Akaya en la ventana de notificación del sistema. Notificado sobre el escenario oculto. Y banquete de constelaciones. Sus condiciones y características. Después de lo cual, con gran insatisfacción, el mejor tipo de coreografía se sentó en su lugar. En las escaleras y DOC continuó subiendo, mirando al frente, con una expresión seria y tranquila en su rostro, ocultando su descontento pensando que ella estaba de nuevo en la imagen de ti cantando todo. Y aparentemente burlarse de él es muy divertido. El protagonista junto a con Perséfone subieron al segundo piso y caminaron hacia adelante, mientras que varias constelaciones se paró justo enfrente de ellos, comunicándose con unos a otros. Inmediatamente después de esto, el DOC le preguntó cómo estaba. Y ella todavía regresa, con una expresión insatisfecha en su rostro. Dijo eso antes de irse. Había causado cierto alboroto a su tatara, mientras miraba hacia adelante con una mirada culpable. Y en respuesta solo se rió un poco. En el mismo momento, el protagonista abrió mucho los ojos y miró al frente, con gran sorpresa e incomprensión, notando algo interesante. Lejos de todos en un sofá azul, con sus piernas cruzadas y su cabeza apoyada en su mano, sentado una constelación en armadura y con una cola
Después de lo cual esta constelación nítida, bruscamente girado hacia un lado, y esperaba con una mirada arrogante e engreída. Después de lo cual giró bruscamente en la otra dirección. Como si no estuviera interesado, DOC continuó caminando hacia adelante, volviendo su mirada hacia un lado. Y estaba muy sorprendido, pensando que este era el rey de los monos. Y probablemente siempre tuvo ese carácter. El protagonista dirigió su mirada severa y seria hacia un lado, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo. Y la razón por la que entendió aproximadamente cómo eran las cosas. En el segundo piso, al mismo tiempo, él y Perséfone se acercaron a la mesa del banquete. Y ella lo señaló sonriendo un poco. Y razonó que Perséfone estaba de pie en el centro. Al lado había varias constelaciones, con expresiones insatisfechas en sus rostros. Y el Doc razonó que el Olimpo estaba en el este. En un lado completamente diferente. Un monje budista sentado en un sofá azul. Y con sus ojos cerrados meditó. Mientras las inscripciones de tabletas convolaban a su alrededor. Mientras otras constelaciones estaban a su alrededor. Y el protagonista razonó que los Beit estaban en el oeste. En el mismo momento, lejos de todos. El rey de los monos se sentó en el sofá, con una mirada engreída y una razón oscura que en el norte existe la constelación sin nebulosa, o pequeñas nebulosas, así como el rey de los monos. Después de lo cual DOC volvería con una mirada seria. Y creo que eran fáciles de reconocer. Por las alas en sus espaldas. Mientras estaba justo detrás de él, había varias constelaciones con enormes alas. Y razonó que Idan estaba en el sur. Una constelación con de cabello rubio y ropa negra. Le guiñó un ojo sonriendo un poco. Y expresando buena voluntad con su apariencia. Doc volvió la cabeza hacia un lado. Miró al frente con gran sorpresa. No entendía lo que estaba pasando. Congelado en su lugar por lo que vio. Inmediatamente después de esto, el protagonista se sentó en su casa, en la mesa del banquete y girando la cabeza hacia un lado. Con gran malentendido. Razonó que el ángel estaba en un vestido negro. Y con ese atuendo se parecía más a un demonio. En el mismo momento, una imagen de una niña con grande alas blancas detrás de su espalda. De pie quieto con un vestido negro. Miró al frente, con una expresión petulante en su rostro. Sonriendo un poco. Y él razonó que ella parecía un demonio. Doc continuó sentado en la mesa del banquete y pensó que desde que ella estaba aquí entonces, inmediatamente dijo que la reina del reino de los muertos debería permitirle hacerle una pregunta. Y extendió su mano hacia un lado. Y Perséfone, que estaba sentada frente a él, en la mesa del banquete, estaba. Me sorprendió mucho lo que escuché. Y preguntó cuál era la pregunta. En el mismo momento, el protagonista, inclinándose ligeramente hacia un lado, con miedo y vergüenza en su rostro, preguntó qué podía ser entonces. Una imagen apareció en su cabeza de un sabio, de pie en medio del espacio, en una túnica como si consistiera en una gran cantidad de estrellas. Quien con una mirada pensativa, llevó su mano a su barbilla. Ideo se preguntó eso. La constelación del intrigante oculto también había llegado al banquete. En el mismo momento, el gran Tokubai, caminando hacia el micrófono y entrando en el púlpito de IJOS. La ceremonia de heredar la historia estaba comenzando. Después de lo cual continuó diciendo que estaban pidiendo todas las encarnaciones para ir a la habitación de los secretos, mientras las personas que estaban en el salón de banquetes se volvió hacia un lado y miró lo que estaba pasando, con gran sorpresa y expectativa. Y justo enfrente de ellos,
Un rayo amarillo iluminó con una luz brillante. Un gran número de personas, que continuaron desde diferentes países. Y estábamos en ese mismo salón de banquetes. Se pararon en sus lugares cuando de repente, justo enfrente de ellos de la nada, varias puertas aparecieron bellamente decoradas. Y exudaban un brillo dorado brillante. En el mismo momento, DOC recordó los eventos del pasado reciente. Como miraba hacia adelante, con una expresión seria y amenazante en su rostro. Mientras Perséfone preguntaba por el intrigante oculto. Ella se sentó en su lugar, e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, levantando su mano hacia ella, y tocando su frente con una mirada pensativa. En el mismo momento, ella, continuando sentada en su lugar en la mesa del banquete, dijo que no estaba segura. Y la ceremonia de heredar. La historia estaba a punto de comenzar. Y ya debería haber tomado una decisión. Porque muchas constelaciones querría aprovechar su renacimiento. Mientras DOC se sentaba frente a ella en la mesa del banquete, con una mirada seria, y pensé que incluso Perséfone no estaba al tanto. Perséfone continuó sentada en su casa, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo, y miró al frente, con una mirada amenazante y furiosa. Diciendo eso, por supuesto. En su espíritu, probablemente los rechazaría a todos de nuevo. Pero aquí esa elección estaría mal. Deo se recordó las palabras de Perséfone. Diciendo eso, habría una pelea de derechos de autor en torno a su historia. Y se paró en su lugar, justo enfrente de la puerta dorada, volviendo y preguntando de dónde vienen las historias. El protagonista estaba en su lugar, en medio del salón de banquetes, constelaciones llenas con... y retroceder un poco. Recordó las palabras de Perséfone diciendo que muchos dirían que su historia es de ellos. Y esto daría lugar a otro problema. Deo se recordó cómo miraba hacia adelante, inclinando la cabeza ligeramente hacia abajo, con una expresión severa y seria en su rostro. Y preguntó que ella realmente le estaba pidiendo que eligiera el Olimpo. Perséfone continuó sentada en su lugar, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo. Lo apoyó con su mano, con una mirada arrogante hacia adelante. Ella dijo eso en absoluto. Y estos tontos eran despreciables consigo mismos. Mientras la protagonista razona que no estaba mintiendo. Y en las formas de supervivencia. Se dijo que Perséfone estaba en desacuerdo con Olimpo. Perséfone continuó sentada en su lugar, en una silla cómoda, cruzando las piernas y colocando las manos en el reposabrazos, esperando con una mirada arrogante. Mientras estaba detrás de ella, estaban las constelaciones de los dioses del Olimpo. Y miré su espalda con desprecio.